estos libros de aquí nos van a dar para mucho que hablar. Hola a todos y todas, bienvenidos otra vez más al canal. Yo soy Raquel Brune y hoy os voy a hablar de mis lecturas de los últimos meses, que son estas de aquí, y unos cuantos libros en formato digital. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Me veo en la obligación de recordaros otra vez que acabo de publicar una novela ambientada en los años 60, con misterio, con romance, con leyendas de sirenas. Y mirad qué ilustración tan bonita. Por favor, o sea, admiremos esta ilustración. Y ya una vez cumplido este imperativo legal, podemos ir con las lecturas del mes. He tenido un poquito de todo, diría que han sido buenas lecturas, aunque muchas tienen cosas buenas, cosas malas. Y vamos a empezar por la que creo que más os va a interesar, que es La hija de la venganza, del autor de la saga Blackwater. Todavía no me he puesto a tope con ella, la tengo empezada pero no he seguido. Y como tenía este libro autoconclusivo, que la edición es súper chula, sin tapadura y con mucho brilli. Así que un día de estos que estaba súper cansada, no tenía ganas de hacer nada, me eché en el sofá y dije, vamos a empezarlo, y me leí este libro de 2 sentadas. La primera vez me leí 100 páginas, pero es que la segunda me leí el resto del tirón. Hacía mucho tiempo que no pasaban las páginas tan rápido. Está claro que es un autor que se le da súper bien enganchar, generar esa tensión, ese suspense y que no puedas parar de leer. El libro fue publicado por primera vez en el año 1982 y se ambienta en la década de 1870, algo más de un siglo antes, en la costa este de Estados Unidos, en Nueva Jersey, Nueva York y Saratoga. Y el libro sigue los pasos de una chica llamada Philomena Drax, que procede de una unidad familiar muy pobre, solo quedan ella y su madre, que es costurera, y cada vez les cuesta más salir para adelante. Parece un momento desesperado y de pronto les llega una carta. ¿Hay algo que me guste más que un libro que empieza con una carta misteriosa en la que alguien dice, oye, en esta casa están pasando cosas muy extrañas, ven a salvarme, creo que en cualquier momento me podría pasar algo horrible, por favor, gracias? Y es exactamente lo que ocurre, que el abuelo de Filomena, que había perdido el contacto porque su hija se casó con un hombre que no aprobaba, bla, bla, le llama y le dice, mira, es que tu hermano se casó con esta mujer y de repente empezaron a pasar cosas raras, se murió en sospechosas circunstancias. Esto es el principio del libro, de verdad, es que es como empieza, luego pasan un montón de cosas, pero no estoy haciendo spoiler, ¿vale? Es la sinopsis tal cual de las primeras páginas. Y se murió en sospechosas circunstancias y de repente apareció este hombre y esta chica joven, ¿no? De 18, 19 años, que es rarísima y que es medio medium y que ve el futuro y es muy perturbadora, etc. Y lo que hace Filomena es que va para allá haciéndose pasar por criada por parte del servicio para infiltrarse en la casa y tratar de ayudar a su abuelo. Hasta aquí puedo leer porque todo lo que ocurre a partir de aquí ya sí que sería spoiler. Vamos a empezar con lo que me ha gustado, lo positivo del libro. De nuevo, está escrito de una forma que te atrapa y además escrito muy correctamente, muy buena prosa. La forma en la que están compuestas las escenas funciona muy bien. Se nota que el autor tiene mucho oficio en este aspecto, como que sabe dar las teclas para que tú te veas venir que va a pasar algo horrible y de repente sorprenderte, un poco como los chistes, ¿no? Que cuando tú vas a hacer un chiste tienes que ir preparando el chiste, no puedes soltarlo ya porque no tendría la misma gracia, tienes que inflarlo poco a poco. Pues un poco la misma sensación, pero con situaciones totalmente espantosas, muy traumáticas. Me ha gustado también la ambientación. Al principio creía que no, porque realmente, qué sé yo, del América de 1870, pero enseguida cuando los personajes llegan a Nueva York me ha recordado un montón a ese ambiente de todo puede pasar y de la clase alta de Nueva York, de las novelas de Edith Wharton. Me encanta. Y realmente creo que también te da una visión de cómo se fue formando Estados Unidos y cómo se ha convertido en el país que estoy, esta idea del sueño americano, de dónde viene, de que realmente la gente llegaba allí y ese status quo que había en Europa, súper rígido, con unas normas sociales también muy marcadas. Pues en Estados Unidos aquello era tan grande y estaba todavía tan despoblado y había unas distancias tan grandes que es un poco sálvese quien pueda para lo bueno y para lo malo, ¿no? Ahora, también hay cosas que no me han acabado de convencer para que sea una supernovela que diga wow, novelón, increíble. Por un lado, los personajes para mí eran un poco planos, en el sentido de que los buenos son súper buenos, son guapos, son limpios, son listos. Es la gente más honrada que te vas a encontrar en la vida. Igual hay una unidad de pensamiento egoísta, pero enseguida lo corrigen o se sienten súper mal sobre ello o hacen alguna cosa súper noble para compensarlo de algún modo, y el pensamiento es ridículo en comparación con la circunstancia en la que están, ¿no? Y por otro lado ocurre
ocurre todo lo contrario. Los malos son súper malos, son ignorantes, son sucios, son mal hablados, un poco ese cliché, ¿no? Y realmente, sobre todo, el personaje femenino de Kate, que es esta chica medium que es malvada porque sí, o sea, no hay ningún razonamiento detrás, ninguna explicación detrás de por qué es tan sumamente mala, es que simplemente tiene sed de destrucción, ¿no? Luego también es verdad que muchas escenas me han parecido innecesariamente desagradables, como si el autor se hubiese propuesto acabar con la vida de todos los personajes que se cargan este libro de una forma creativa, ¿no? Como que no puedo matar a los personajes y ya está, tengo que hacerlo de una forma ingeniosa, ¿no? Y si bien pues la ha conseguido y ha demostrado habilidad, pues bueno, pues vale, pues es algo que puedes elegir hacer en tu libro. Es un poco sangriento, para que no nos vamos a engañar, y como digo, es un poco gratuito, es simplemente el factor de impacto de wow, fíjate qué cosa tan espantosa ha pasado. ¿Era necesario? No. Y luego también otra cosa que me ha decepcionado un poco es que te lo plantean, ¿no?, como hija de la venganza y que comienza una persecución desenfrenada, pero realmente la mayoría de las cosas que ocurren en la novela son un poco por casualidad, pasan porque tenían que pasar, no es que se estuviese buscando activamente que ocurriesen, ¿no? Tengo que ser bastante vaga, pues para no hacer spoiler en concreto, pero sí, no diría yo que había una intencionalidad ni un plan que tú digas, ¡buah! Es una lucha, ¿no? En plan Sherlock y Moriarty de ver quién es más inteligente. No. Así que si os estáis esperando algo de eso, cambiad vuestras expectativas porque no va a ocurrir. Dicho esto, sí creo que es muy buena novela para leerse un fin de semana en el que quieres algo adictivo y fácil, pero que a la vez esté bien escrito y bien redactado, sabiendo un poco pues estas cosas que para mí son limitaciones. Igual hay gente que le da igual o que le gusta que sean así, porque todo esto es muy subjetivo. Siguiente, Crepúsculo. Poco voy a decir porque ya grabé un vlog leyendo este libro. Me lo pasé muy bien, me alegra mucho que también os haya gustado. Fue un poco caótico, no sabía muy bien cómo iba a salir ese vídeo ni cómo iba a ser la experiencia de releer uno de los libros de mi adolescencia, pero definitivamente me lo pasé bien, os lo dejo por ahí y os recomiendo que vayáis a verlo. También he leído En el oscuro corazón del bosque de Naomi Novik. Tenía este libro pendiente desde hace tantos años que casi me da vergüenza, ¿no? Pero me gusta poder demostrar en internet que hay más que novedades. Las novedades son estupendas, de hecho, si queréis leer esta novedad, os la recomiendo mucho, ¿no? Realmente los autores necesitamos que se lean novedades, ¿vale? Pero no es lo único, no es lo único. Hay muchos libros escritos hace un montón de años que también se merecen esa atención. Y tenía muy pendiente este libro de Naomi Novik y wow, ha sido un viaje. Tenía ganas de leer un libro de fantasía medieval con vibras de cuento, como dice su título, y es lo que me he encontrado. Ojo, cuidado, ¿vale? Si vais a leerlo, porque yo la edición que he leído, porque leí el que tenían en la biblioteca, es la edición que sacó Planeta, titulada Un cuento oscuro, pero se ve que los derechos no pues han caducado y los ha comprado otra editorial y ha vuelto a editar el libro con otra traducción, y en esta ocasión se titula En el oscuro corazón del bosque y tiene otra portada que realmente es mucho más fiel a la temática del libro, el título nuevo que le han puesto, pero claro, genera confusión, así que tenedlo en cuenta. Un cuento oscuro es muy ambiguo, o sea, podría ser el título de cualquier historia. En el oscuro corazón del bosque se centra más en la temática de la novela. De nuevo, también tiene cosas buenas, cosas malas, pero diría que me ha encantado. Esta historia toma como inspiración algunos elementos típicos de mitos y cuentos de la tradición eslava y habla de mitos como el de Baba Yaga. Se ambienta en el reino de Polnia, que está en guerra con un reino cercano. Esto al principio del libro no va a ser relevante, pero luego sí, porque el libro es bastante denso y largo y da para mucho. Cuando empieza la novela, y lo que se puede contar es que nuestra protagonista, Agnieszka, lo siento por no ser capaz de pronunciar estas cosas, vive en uno de los pequeños pueblos que hay entre unas montañas, en un valle, donde también hay un bosque, y ese bosque es extraño, ¿vale? Hay una energía ahí turbia, y cada año, en distintos momentos, aparecen amenazas que llegan de ese bosque y que acabarían con estos pequeños pueblos si no fuese por el dragón, que es uno de los hechiceros del rey, que vive en una alta torre desde la que puede otear todo este valle y que interviene para evitar que todas estas criaturas, amenazas, arrasen con la vida humana en el valle. Y a cambio de hacerles esta especie de favor, de ser un poco el señor de estas tierras, ¿no?, que son sus vasallos porque les protege, un poco esta idea medieval, ¿no?, lo que hace es que cada 10 años se lleva a su torre a una especie de compañera, elige a una joven de las que han nacido en determinado año, se la lleva a la torre
y nadie sabe muy bien qué pasa allí, pero al cabo de los 10 años esta chica deja la torre y normalmente nunca vuelve a los pueblos, no tiene esa necesidad, así que se va a vivir a una ciudad más cosmopolita o lo que le apetezca. Así que es un poco una especie de sentencia, primero de 10 años de estar encerrada en esa torre con un tipo que no sabes muy bien qué pretende ni de qué palo va, y luego saber que lo más probable es que no vayas a volver nunca con tu familia. Así que los padres que tienen una hija en ese año están un poco como, bueno, salvo porque en esta generación parece que todo el mundo tiene muy claro que va a ser la mejor amiga de Agnieszka, quién será la elegida, porque es un poco esta chica casi perfecta, ¿no? Ya sus padres tipo, no te vamos ni a tomar mucho cariño porque chao, te va a llevar seguro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor se han anticipado y hasta aquí se puede leer. Me ha fascinado todos los elementos de cuento que se sentían legendarios, ¿no? Que se sentían tradición oral, toda esa parte del bosque, muchas veces también muy turbia, muy oscura, muchas escenas muy traumáticas. Eso no me ha gustado tanto, pero toda la parte mística, toda la parte de la magia, cómo funciona la magia en este mundo, porque por un lado vemos una magia muy metódica, de este es el hechizo, ¿vale? Estúdiatelo, hay que hacer esto, esto, esto y esto, un poco como la repostería, ¿no? Sigue la receta al pie de la letra, pero por otro lado descubrimos que también en este mundo hay una magia más intuitiva, más de dejarte llevar, de seguir las sensaciones, y me ha encantado ese contraste, porque muchas veces en el género de la fantasía parece que el world building y cómo funcionan los sistemas de magia suelen encasillarse en uno o en otro, ¿no? Y hay un poco como de cuál es mejor, ¿no? El que es súper científico y súper metódico o el que tiene una parte más mística y imposible de conocer. Y en este libro las enfrenta a las dos y es muy interesante, me ha encantado esa parte. Sí que es verdad que luego ha habido otras partes que se me han hecho más aburridas o que me interesaba menos, ha dado muchas vueltas el libro que no te veías venir. Yo no me acuerdo de si Naomi Novik era bruja o mapa, pero algunas cosas, o sea, yo apostaría en este caso por brújula, porque da como muchas vueltas, pero luego al final todo tiene sentido, ¿vale? Luego al final todo tiene una explicación y tiene un porqué. Otra parte que no me ha acabado de convencer personalmente era el romance. Yo no sé por qué, claro, había leído un libro con un concepto muy similar, que es el de Bitterthorn, y ese romance está contado de una forma que dices, probablemente problemático, pero me da igual, me da igual, te lo compro, me has convencido, y sentía que a lo mejor, aunque empezase un poco con mal pie por la enorme diferencia de edad, por la circunstancia de, bueno, te voy a raptar, nunca es buen comienzo para una relación. Pensaba que iba a ser algo como más lento al cabo de esos 10 años, pensaba que íbamos a agotar más esos 10 años, ha sido un poco como metido con un calzador, de repente, sin venir a cuento, como 2 momentos o 3 aislados de romance que hay en todo el libro, sin nada alrededor, y de repente es como, bueno, corramos un tupido velo en el romance. No ha acabado de funcionar para mí, por mí podría haberse ahorrado, de hecho voy a fingir que no existe el romance, no hay romance en este libro, no sé, igual estáis viendo esto y decís, no, a mí me ha encantado, yo lo he amado, y me da pena porque si no fuese por estas partes que me han aburrido más y por este romance, quizás hubiese sido una lectura de 5 estrellas, pero como ha habido momentos en los que genuinamente me ha aburrido, se me ha hecho el libro largo, no puedo darle las 5 estrellas, lo siento. Yo por mí hubiesen estado todo el libro en el valle y en el bosque y todo eso, pero obviamente pues Naomi Novik no va a escribir el libro a mi gusto, es que es normal. En cualquier caso, léelo, porque es una pasada. Tengo muy pendiente el del mundo helado, porque me lo habéis recomendado un montón, tipo, si te gusta la vibra de un mundo oscuro, es posible que incluso te guste más, expectativas altas. Este me da un poco de pena, porque es una recomendación vuestra, y yo me lo leí pensando que me iba a gustar y que iba a ser mi estilo de libro, pero sí que es verdad que creo que no, o no estoy de ese tipo de humor, o no ha acabado de funcionar el intento de libro healing para mí, y es el del día que los gatos desaparezcan del mundo. La premisa me pareció súper interesante. Trata de un chico con una vida anodina, se dedica a repartir cartas y a ver películas y no tiene mucho más, no tiene mucha vida social, tenía novia pero ya no ve ni siquiera mucho a su padre, ¿no? Entonces su vida es, bueno, pues hace sus horas de trabajo todos los días muy parecidas y ya está, no hay mucho más, ¿no? Y se va a su casa con su gato. Y lo que le ocurre es que de repente descubre que tiene una enfermedad terminal, con lo cual si tenéis triggers con ese tema, os recomiendo saltaros esta parte del vídeo y también pues no leáis, obviamente, este libro, porque lo vais a pasar mal, ¿no? Y descubre pues que le quedan
unos poquitos días de vida o semanas de vida. Y se empieza a lamentar, ¿no? Y a repasar su vida y a preguntarse si no podía haber disfrutado de su vida más, etcétera, etcétera. Y entonces aparece un personaje un poco peculiar, que es el demonio, un demonio, pero tiene su rostro, salvo porque va vestido de forma muy colorida y histriónica, una forma de la que él nunca se vestiría, habla de una forma en la que él nunca hablaría. No sé, tiene como momentos un poco raros en plan Terry Pratchett. Y le propone, oye, yo puedo alargar tu vida un día si ese día tú admites que yo elimine algo del mundo, lo que esa entidad quiera. Y como la otra opción es morirse, piensa que puede haber tan terrible como para que yo diga prefiero morirme a que elimines esto del mundo, ¿no? Va repasando su vida y los distintos momentos y personas y situaciones importantes de su vida. Y no sé por qué no me ha acabado de convencer, lo estaba leyendo y pensaba que cosa, como que facilón todo, era un poco la sensación que tenía. No sé si porque no estoy de ánimo, porque es un poco ese estilo de La librería de la medianoche, que en 2020 me habría encantado. Igual es que no estoy de ánimo, igual es que no ha acabado de funcionar para mí el personaje, igual me daba un poco lo mismo lo que estaba contando, pero sí que era un poco como, ay, pues imagínate que eliminásemos las escuelas, o pues eliminas la posibilidad de aprender y crecer. Un poco, no es un ejemplo real, pero es un poco el tipo de mensajes que al final te quedan y no sé, pues se lee fácil porque es un libro cortito y hubo algún punto así gracioso o algún punto curioso, alguna frase que tal, pero en general diría que me ha dejado bastante fría. Podría ser yo el problema, si os gusta este tipo de libros que os acabo de decir, este tipo de libros healing y que te reconcilian un poco con tu vida y todas esas cosas, pues quizás si os apetezca y os guste. Y si os gustan los gatos, pues bueno, pues novela japonesa con gatos siempre es bien. Pero qué gran explicación. Pero es que realmente no lo sé. No sé si ha sido la forma en la que estaba escrito o que yo he cambiado como lectora. Tendría que leer otro libro de este estilo para comprobarlo. Este libro, por cierto, me lo recomendasteis en el vídeo de libros más adictivos y sí que es verdad que se lee súper fácil, eso os lo garantizo. Os dejo también el vídeo por si queréis verlo. Otra novela japonesa que también me ha causado sensaciones un poco encontradas es la de Primer amor High and Dry de Banana Yoshimoto. No sé cómo explicar esta novela, ¿vale? Creo que es de 2005, principios de los 2000 y se ha vuelto a publicar ahora, no sé si por primera vez o se ha reeditado en español. El caso es que quizás haya envejecido mal o quizás es una cuestión cultural o quizás también un lector o lectora japonés lo lea y diga problemático, no lo sé, no tengo información suficiente ni contexto suficiente como para saber si soy yo como lectora en mi contexto la que ha dicho qué demonios o si cualquiera lo haría, ¿vale? Es la historia de una adolescente a la que le gusta pintar y que, bueno, está en esa edad un poco complicada en la que estás conociéndote a ti misma y descubriendo quién eres y descubriendo el mundo y a la vez estás como dándote cuenta de que tus padres, su vida no gira solo en torno a ti, ¿no? Esta cosa de cuando eres niño, de que tus padres son tu mundo y tú piensas que su mundo eres tú y se está dando cuenta de que, ¿no? De que sus padres son personas también, personas complejas y que tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, que a veces pues no le prestan tanta atención o no la entienden tanto como le gustaría y que de repente pues hay facetas de ellos que la sorprenden y que no conoce y cosas que le gustaría decirles pero no se atreve porque al final hay esa distancia padre-hijo, está en una edad un poco complicada. Y lo que ocurre es que no sé ni cómo explicarlo. Es que ella va a una clase de pintura y un día ella y el profesor ven una especie de criaturas mágicas, no como seres de los cuentos japoneses, pequeñas criaturillas moviéndose, se quedan un poco como, ¿has visto lo mismo que yo? Y a partir de ahí empiezan a hablar y se establece como una relación que es la primera relación intensa que esta chica tiene fuera de su núcleo familiar, ¿no? Y él también tiene sus movidas familiares. Todo esto es aparte de explorar las relaciones entre padres e hijos, de la adolescencia, me han gustado mucho, pero claro, es muy perturbador lo de este señor, porque nos describen como que ella es una adolescente, es una cría, ¿vale? Y él tiene, según el libro, entre 20 y pico y 30 y pocos. ¿What? ¿Qué? Y es como el primer amor de este señor, es como no, además él es un escultor, artista atormentado y que encima, no sé, como que a las mujeres en su vida las trata un poco como en función de qué puede sacar de cada una de ellas, mujeres adultas, ¿vale? No como esta cría.
¡Ay, señor! Lo que hay que aguantar. Encima le cuenta como sus amoríos con estas chicas y es como, igual no deberías estar... O sea, y yo estaba todo el rato pensando, ¿habrá alguien que va a decir algo en algún momento de esta relación de @policía? Pero no. No. Entonces, no sé qué deciros. O sea, me gusta mucho cómo escribe Banana Yoshimoto porque además, no sé, refleja de forma muy inteligente todas estas dinámicas y todas estas emociones. Y es una autora que describe muy bien pequeños momentos y pequeñas imágenes, sensaciones. ¿Sabes? Ese momento en el que de repente te paras y observas el mundo, pero lo observas de verdad. No tienes como un momento estos de presencia absoluta y te quedas así como trascendiendo un poco el universo. Lo describe muy bien y encuentra formas muy ingeniosas, muy originales, muy poéticas de describirte esos pequeños fogonazos de claridad y de percibir el mundo. Me encanta. Pero toda esta parte de la relación de esta cría con este señor... No, venga ya, no. ¿Por qué? Es que no puedo, de verdad. Ay... Dios mío. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay, esto es el libro. Tomadlo, dejadlo, leerlo, no lo leáis. Ahí tenéis la información, haced con ella lo que podáis. Ay, qué mal todo. Otro libro sobre adolescentes navegando, pues la vida, el amor, la relación con sus padres, con sus amigos, conociéndose a sí mismos, pero mucho más normal, es el de ¿Dónde está la reina del baile? Este libro tiene un poco las mismas vibras que los de Alguien está mintiendo, Una herencia en juego, Asesinato para principiantes, un poco esa esencia de misterio juvenil, un instituto, secretos, destapa todos esos secretos, etc. Lo que pasa es que es más family friendly, ¿vale? No hay ninguna cosa grotesca, sino que en este caso se va a investigar una misteriosa desaparición y es que nuestra protagonista, Bea Valencia, se va mudando con su madre que se dedica a preparar restaurantes, a decorarlos, a que estén en óptimo estado para hacer una gran apertura, ¿no? Para esta gente con dinero que quiere abrir un restaurante porque, bueno, pues es un nuevo hobby porque le sobra el dinero y la contratan, ¿no? Para que ella se encargue de todo eso. Entonces se van mudando de un sitio a otro y llegan a este pueblecito que es Winterbrook, ideal. Esas escenas de las pelis de Tim Burton en la que salen suburbios, todos blancos, todos limpísimos, impolutos y perfectos. Esa clase de lugar. Y cuando ella llega allí irrumpe un poco como un terremoto porque se encuentra con un misterio. La desaparición de Brittany Clark, que es la capitana de las animadoras, típico estereotipo de chica rubia, estadounidense, monísima, simpática, siempre sonriente, todo el mundo la quiere, que sale con el capitán del equipo, pues desapareció y está todo el mundo, oh, qué triste, oh, qué tal o qué cual, pero luego hay una página, una aplicación donde todo el mundo está comentando rumores sobre ella y hablando mal y ella ve todo esto y le parece una hipocresía enorme y dice vamos a poner los puntos sobre las síes y manipula un poco el podcast del instituto para hacer un episodio planteando dónde está la reina del baile y qué es lo que ha pasado y porque todo el mundo sabe que esta chica ha desaparecido, que no se saben bien las circunstancias y están todos ¡ay, qué triste! Y luego hablando mal de ella, ¿no? Pone el mundo patas arriba, pero se le van a ir uniendo distintas personas para investigar y averiguar qué es lo que ha pasado. Creo que es un libro sobre todo muy bueno para personas más jovencitas que no tengan tanta experiencia a lo mejor leyendo misterios o thrillers, porque sí que es verdad que si tienes un poco más de tablas vas a ir atando cabos y vas a decir esto va a ir por X sitio o va a ir por el otro lado, lo cual no quita para que no te lo puedas pasar bien porque además la autora tiene una forma de escribir muy ingeniosa, muy moderna. Ya ha habido veces que he dicho soy muy vieja para entender esta referencia, voy a tener que investigar a ver qué es lo que está pasando y siempre como con muchos juegos, es así como funciona la voz de la protagonista. Pero sí que es verdad que creo que si eres más joven, como que lo veo muy buen regalo si sois personas adultas que tenéis sobrinos, hijos, primos, lo que sea, más adolescentes, recomendado. ¿No os encanta cuando los libros tienen esta clase de recursos? También he estado leyendo los libros de Byung-Chul Han. Como os dije en mi vídeo del currículo de aprendizaje que yo quería tener para este año, me había propuesto leer filosofía y he decidido empezar con un poco el filósofo pop más conocido que hay ahora mismo. Digo, pues será más asequible porque habla de temas contemporáneos, es un bestseller, así que no me intimidaba tanto como para decir, bueno, voy a empezar a leer filosofía por primera vez en 10 años con
Kant. No lo acababa de ver. Y la verdad es que me alegro, sus libros son bastante dinámicos. Es verdad que hay veces que te tienes que parar y buscar algún concepto más filosófico y de decir, ok, este concepto que has soltado aquí no sé lo que es, pero realmente tampoco es tan grave. Te vas a Google, buscas en Google y ya está. Es decir, tampoco es una cosa que digas, buah, necesitas para poder entender de qué está hablando, tener un montón de conocimientos y de bagaje como lectora de filosofía o en el estudio de la filosofía. Sí que hay cosas que dices, mira, pues igual tienes que aceptar que no vas a entender con la misma profundidad que efectivamente alguien que ha leído a todos los autores que menciona, o que todo ese pasado filosófico que recupera para utilizarlo, para cuestionarlo, pues no lo conoces igual que una persona que ha estudiado filosofía, evidentemente. Entonces, bueno, pues lo aceptas y no pasa nada y llegas hasta donde puedes. Os lo digo por si estáis intimidados, os da miedo, que deis el paso. Si queréis leer filosofía, vamos a apoyarnos mutuamente, ¿vale? Las personas que estamos retomando o empezando la filosofía. Y en este caso he leído 2 libros, casi 3, me queda un poquito del último. Empecé con el de Las no cosas, en las que nos habla de estas diferencias entre cómo se experimenta a través de lo digital y cómo se experimenta a través de lo tangible, ¿no? Y las diferencias que supone en cómo funciona nuestra sociedad, cómo nos relacionamos los unos con los otros, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y bueno, está claro que tiene para mí un sesgo Byung-Chul Han, y es que creo que claramente el mundo digital le genera mucho recelo y es mucho más romántico del mundo tangible, ¿no? Te habla de cómo pues a través de los dedos, ¿no? Eso digitalización, pues hemos conseguido la comodidad con solo usar el dedo y cómo eso le preocupa, y la importancia de hacer cosas con las manos. Habla también de la fotografía, va tocando distintas temáticas relacionadas con esto. De nuevo, yo creo que está un poquito sesgado y que él tiene su opinión bastante clara. Es que es como, bueno, vamos a retorcer un poquito para encontrar la forma de darme la razón a mí mismo. Esto es lo que yo quiero decir y va a ser así y punto. Eso sí que sensación sí que me ha dado. La sociedad del cansancio, que de momento es el que más me ha gustado, en la que habla cómo hemos cambiado sobre todo de una sociedad que funciona a través del castigo y de la represión y del decir no puedes hacer esto porque debes hacer esto otro y todo esto demás está prohibido, y si haces lo que no debes o no haces lo que debes, te castigamos, te penalizamos de algún modo, a una sociedad un poco en la que todo es chachi wonderful, en el sentido de que todo tiene que ser más, que nunca tenemos suficientes experiencias, nunca hemos alcanzado una versión lo bastante idílica de nosotros mismos, nunca tenemos suficiente de nada, ¿no? Y dices, bueno, tengo un Funko Pop, pero podría tener 37. Y un poco esta idea de que siempre tiene que ser más, y que es así un poco como nos estamos explotando a nosotros mismos, por esa idea de que tenemos que estar siempre siendo productivos, siempre generando, siempre consumiendo. Evidentemente él explica todas estas cosas con mucho más criterio y capacidad que yo, por eso es interesante que los leáis, os animo a hacerlo, no tanto como todo lo que diga Byung-Chul Han va a ser la verdad, sino más bien como un ejercicio de reflexión y de enfrentarte a alguien que te está transmitiendo sus ideas de una forma que no es obvia y no es condescendiente y no lo está haciendo súper fácil tampoco, no de te lo voy a explicar para tontos para que tú lo entiendas, sino pues que lo explica en su lenguaje y como él se expresa, y tú tienes que hacer el esfuerzo de acercarte a ese lenguaje y de entender lo que te está tratando de decir, y luego tú por otro lado decidir si te parece bien, si estás de acuerdo, si no, hasta aquí sí, esto otro no, esto me parece que tiene toda la razón, esto me parece una tontería, etcétera. Y luego estoy ahora mismo con el de Infocracia, ya os contaré cuando los acabe. De momento está hablando de esa diferencia entre el mundo del gran hermano, por decirlo de alguna forma, esa sociedad distópica que era la que te vigilaban y tú no podías tener privacidad porque estaba prohibido, ¿no? Y continuamente una sociedad en la que esos castigos de los que hablábamos antes se ejercen a través de la vigilancia. Pero como ahora estamos en una sociedad en la que los datos se han vuelto poder, pero es que los ofrecemos libremente. Yo ahora mismo estoy ofreciendo datos, estoy ofreciendo... Es que te rayas, ¿eh? Tú te rayas con estos libros. No sé si esto es bueno para la salud. Yo estoy aquí ofreciendo datos sobre los libros que he leído. Ya todo el mundo sabe los libros que he leído, lo que me han parecido, lo que me gusta, lo que no me gusta. Estoy regalando mi información y mis datos así en forma de gigabytes al mundo. Es que da miedo. Es que no me extraña que este señor luego diga que la forma más radical de revolucionarse contra la sociedad y contra el mundo es quedarte en tu casa sin hacer nada. En fin, seguiré leyendo, seguiré informándoos de Byung-Chul Han. Probablemente he entrado en un hiperfoco y antes de pasar a otro filósofo me leeré todos sus libros o todos los libros que pueda hasta que me aburra, que si me recomendáis, habéis leído a este señor y tenéis otros libros que
recomendarme suyos, os lo agradezco un montón. No sé por qué, pero, o sea, sí sé por qué, me da como la misma vibra que Hayao Miyazaki, que es como de señor que es muy consciente de que hay cosas muy oscuras en el mundo, pero que de alguna forma me resultan entrañables, no sé cómo decirlo. También acepto otras recomendaciones de libros de filosofía con un nivel principiante que no sean de Byung-Chul Han. Tengo pendiente hablar de algunos libros que leí en 2025, pero es que me da tanta pereza hablar de un libro que he leído hace tanto, pero quiero comentarlos porque no se queden descolgados, aunque sea rápidamente. Por ejemplo, estuve leyendo el de Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. De hecho, escuché el audiolibro y fue una experiencia muy interesante porque lo que está escrito como tal en el texto son situaciones horribles, pero la forma de narrarlo te transmitía una especie de sentido del humor macabro, que era muy divertido porque es que te lo contaba de una forma que era inevitable que dijeses, jaja, pero luego era una cosa horrible. Entonces tenías un choque continuo entre por qué me está haciendo gracia esto si es espantoso, y luego te generaba, y había momentos en los que te generaba sensaciones físicas y reacciones muy desagradables. Son una serie de relatos de terror, cada uno con una temática diferente entre sí. Todos en común tienen que estaban narrados, la protagonista era una mujer, mujeres de distintas edades y en distintas situaciones. Y sí que es verdad que, aunque la verdad es que se escuchaban muy fácil, en el sentido de estuve haciendo puzzles durante horas, no sé si estaba escuchando el audiolibro para hacer el puzzle y así entretenerme haciendo un puzzle, si seguía haciendo puzzles para poder seguir escuchando el audiolibro, ¿vale? Lo escuché en Nextory, que sabéis que tengo un código afiliado, os lo dejo abajo por si os interesa. El caso, sí que es verdad que tengo la sensación de que no es el mejor trabajo o el trabajo más maduro de Mariana Enríquez, en el sentido de que muchos de estos relatos, aunque tenían temáticas espeluznantes e interesantes, eran como más predecibles o más clichés en algunos aspectos, que tú decías, vale, va a ir por ahí. Y efectivamente. Y en cambio, cuando empecé otro audiolibro de sus relatos más recientes, no me preguntéis cuál porque no me acuerdo, lo tengo que tener en el historial. One Second, un lugar soleado para gente sombría, que este pone en Goodreads que se publicó por primera vez en 2024, y el otro, a ver, claro, se publicó por primera vez en 2009. Esto tiene sentido porque noté una evolución enorme a la hora de generarte malestar. O sea, como que los otros relatos eran horribles, pero un poco al ser, no sé, más clichés o más predecibles, eran desagradables de una forma como menos detallada y más evidente. Esto no quiere decir que los relatos estuviesen en absoluto mal escritos, solo que el nivel de los siguientes relatos los noté mucho más específicos, como que ya tiene más oficio Mariana Enríquez, o estaba más iluminada cuando estaba escribiendo esos relatos, y realmente no pude escucharlo en formato audiolibro porque eran demasiados. Tuve que dejar el primer relato. Además te contaba situaciones basadas un poco en hechos reales o circunstancias que pueden pasar en un determinado momento, y era horroroso y no pude, fue demasiado para mí, sobre todo por eso, por la atención al detalle, ¿no? De no tanto, bueno, pues pasó esto y lo otro. No, te voy a poner en situación con un nivel de realismo y de detalle que no vas a poder soportarlo. Entonces pues no he sido capaz. En algún momento me gustaría seguir leyéndolo, pero no sé, si queréis empezar a leer a esta autora y empezar por un nivel más bajito de trauma, os recomiendo el de Los peligros de fumar en la cama, que es por el que empecé yo, y luego ya vamos subiendo. Igual en vez de irme al de 2024 tendría que haber empezado por el cronológicamente para ir adaptándome. No sé, está como curioso ver esa evolución de una autora, de cómo sigues escribiendo el mismo tipo de producto literario, ¿no? Los mismos ingredientes, ir un poco a buscar en el mismo nicho de inspiración, pero cómo esa prosa va evolucionando y cómo probablemente su forma de percibir el mundo a medida que van pasando los años también se suele volver más aguda. Es interesante, pero soy débil. También tengo pendiente hacer mi reseña de Bitterthorn. Este libro me propusieron leerlo para ser un poco embajadora del libro como autora de fantasía, creadora de contenidos que habla mucho de fantasía, y al principio tengo que admitir que estaba un poco escéptica porque vi Romantasy, ¿no? Te lo vendían en inglés, en la ficha en inglés, que es lo que estaba disponible, como es un libro sexy y tal, y dije, uy, no sé porque mi experiencia con libros de este estilo, tipo Alas de sangre, otros que a lo mejor he empezado un poco y enseguida ha sido como, no lo tenía claro, pero algo en el argumento, en esa idea de la magia como elemento prohibido, dije, vamos a probar porque además lo publica Minotauro. Le tengo fe a la editorial Minotauro, es una editorial con prestigio. Siempre que me han propuesto algún libro me ha encantado y me
me lo empecé a leer y literal me fui a la cama a las tantas de la mañana porque no podía parar y dije, ok, aquí tenemos algo. Es un libro que para mí, mi opinión, puede ser polémica o no, no es romantasy. No es romantasy porque yo sé que está clasificado así, pero para mí, si este libro lo hubiesen publicado en 2015, hubiese encajado un montón con las tendencias literarias que había en ese momento, más que con las que hay ahora, más de ese romantasy puro en la que el romance es muy importante, en la que hay escenas spicy, mucha tensión, mucho fuego. En este libro hay muchas cosas que ocupan mucho más espacio que toda esa parte. A ver, ¿cómo puedo hablar de este libro sin hacer mucho spoiler? La protagonista, ¿vale?, vive en un reino en el que usar el tipo de magia que ella tiene, que son los espectros, está totalmente prohibido. En otros reinos se permite, pero en su reino no, y de hecho sufren una persecución que, bueno, pues a ver, pues una limpieza, ¿no? De este tipo de gente no nos gusta, vamos a acabar con ellas, ¿no? Quiero decirte. Y la primera escena es devastadora porque es ella en casa de su amiga, que ella no sabía que también era portadora de un espectro, limpiando la marca que han hecho los cazadores de estas personas mágicas, sabiendo que si la pillan ella también puede pagar las consecuencias. Y es que me pareció devastador que empiece así, ya no solo por el hecho de que ha perdido a su amiga, sino porque tiene esta reflexión de podríamos habernos apoyado, o sea, las dos llevábamos toda nuestra vida escondiéndonos y no contándole a nadie que somos portadoras de espectros, porque eso pondría nuestra vida y la de nuestros seres queridos en peligro, y solas, y las dos estábamos pasando por lo mismo y ni siquiera pudimos decírnoslo y saberlo. No sé, me parece que tocó temas muy oscuros. Luego tiene una parte de ir a la corte, de lidiar con el rey, que es la peor persona que hayas visto en tu vida, es este señor. Yo no sé, o sea, yo sé porque yo había oído un triángulo amoroso y yo pensaba, bueno, pues será entre su amigo de la infancia y ella, pero también he visto que hay como shipeo entre ella y el rey. Es como, no, no, no os lo voy a permitir, no os lo voy a permitir, no. Y no sé, me ha gustado mucho porque todos los giros que tienen una parte de sí chocarte y sorprendente, pero son fundamentales para entender la persona en la que se está convirtiendo la protagonista. Y es que no, o sea, todas las malas decisiones que tome no puedo culparlas porque vive en un mundo horrible y súper hostil para las personas como ella. Entonces, claro, cuando se encuentra con personas que son como ella y que son libres, pues o sea, toda esta parte es que me ha parecido tan bonita y tan emocionante, y también tiene críticas muy necesarias. Me encanta cuando se utilizan los libros de fantasía como herramienta de crítica social para hacernos pensar sobre el mundo en el que vivimos, aunque se ambiente en un mundo ficticio. Me ha dado lo mejor de los Juegos del Hambre esa vibra, y tengo muchas ganas de leer el segundo porque viendo todo el arco que ha tenido la protagonista y todo por lo que ha pasado, me pregunto por dónde va a evolucionar. Este sistema hay que derrocarlo. O sea, este rey no puede seguir. Revolución. Y por último he empezado, ¿vale? Me quedan como 20-30 páginas, El gran maestro de la cultivación demoníaca. De momento, como todo, me gusta más La bendición del oficial del cielo, pero es verdad que no me atrevo mucho a opinar de este libro porque no considero, aunque casi lo haya acabado, que sea representativo de la obra en sí. O sea, para mí, desde el primer libro de La bendición del oficial del cielo hasta el último, es que no lo juzgaría igual, porque al final es una historia. El primer libro es una introducción para que tú veas por dónde va a ir la cosa, pero luego la historia suele ser mucho más, así que no me atrevo a opinar. Necesito el segundo. Sí que os tengo que decir que estaba preocupada por la traducción, porque todo el mundo me recomendasteis seguir con esta saga si me había gustado la de La bendición del oficial del cielo, pero claro, había visto como mucho pánico con la traducción, de, no sé, como esta sensación de es horrible, te vas a arruinar la experiencia. Y yo obviamente no conozco esta saga lo suficiente como para ver los fallos de traducción, es decir, entiendo que si hay quejas de que hay fallos de traducción es porque los hay, y está bien que la gente se queje, para que la editorial, pues lo suyo es que diga, ok, pues vamos a aprender de esos errores para que no vuelva a pasar, ¿no? Yo, como lectora que no conoce con profundidad estos libros, que no la había leído ya en otro idioma, que estoy descubriendo todo este mundo de la literatura china, yo como ese tipo de lectora no he notado nada. Es decir, el libro está como bien redactado, bien escrito, tiene buen vocabulario. Si hay alguna patada así que digas, madre mía, estaba metida en la historia como para no darme cuenta, o sea, no he visto nada que diga, ¡oh, madre mía! Entonces, esa es mi experiencia como lectora que no conoce esa historia, que se puede disfrutar y si hay fallos no te vas a enterar. Así que os lo digo sobre todo por si no tenéis la opción de leer estos libros en otro idioma que no sea español. Yo me lo he pasado genial.
no hay nada que me haya hecho decir, uff, qué horror, no puedo seguir leyendo, que era lo que me daba miedo, estaba muy asustada, igual es que me la había pintado mucha gente muy mal. Otra cosa que me hace gracia es esta portada, ¿vale? Que, o sea, yo voy leyéndome esto por ahí y os parece que me estoy leyendo la cosa más calenturienta del mundo, ¿vale? Y, o sea, es que igual, no sé, se han rozado la mano, o sea, es que no. Y luego me hace gracia porque luego ves las portadas del libro más spicy del mundo y es súper cookie, y yo con esto aquí me parece que estoy leyendo una cosa que dices, madre mía, ¿dónde vas? Y en todo el libro nada de nada, ¿no? Entonces ya os iré contando a medida que vaya leyendo los siguientes libros. Sí que es verdad que estoy notando que todo el tema de los nombres y demás y también cómo funcionan estos mundos de fantasía me está resultando mucho más fácil porque ya tengo el bagaje de La bendición del oficial del cielo. Me costó mucho más meterme y entender qué estaba pasando y quién era quién y todos los nombres, me sentí súper abrumada, pero le voy cogiendo ya el punto, va siendo cada vez más fácil. No, si no, espérate tú que no me acabe apuntando a clases de chino, que soy capaz. Hasta aquí el repaso de lecturas. Os recuerdo también, si habéis llegado hasta aquí, que he publicado libros, siento ser pesada, pero es que lo tengo que recordar porque es que me toca ser pesada. Lo siento, de verdad, lo siento. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os lo hayáis pasado bien. No os olvidéis de suscribiros si os ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.